Hola chicos, ¿cómo están? Grupo de segundo de secundaria. Bueno, el motivo de este video es para darles la asesoría acerca de la actividad número 7 de su archivo de PowerPoint. Aquí en esta actividad, ustedes lo están viendo en pantalla, les anexé 2 imágenes que podemos tomar como ejemplo para realizar esta actividad. Ustedes ya están conociendo a los artistas de la generación de la ruptura, porque ustedes realizaron su primera actividad en la tabla comparativa y luego vieron los videos de los testimonios de los artistas. Bueno, aquí vamos a elaborar un dibujo donde vamos a emplear las características del arte de la ruptura. Podemos tomar como ejemplo alguna obra que ya nosotros conocimos o que buscamos en la actividad 1, pero también podemos tomar como ejemplo los que yo les pongo, que es el caso de Matías Geritz y de Carlos Mérida. Estos artistas son parte esencial de la generación de la ruptura. Aquí vamos a poder utilizar sus colores, lápiz, grafito, tinta china, acrílico, lo que tengan a la mano. Recuerden que los artistas o de la generación de la ruptura no necesariamente estaban casados con una sola técnica ni con un solo material. Ellos pudieron experimentar con los materiales que más les convenían o que más tenían a la mano, que es el caso de lo que estamos pidiendo ahorita. Entonces, en su blog tabla van a realizar esta actividad. Bueno, yo quiero complementar esta información con datos acerca de quién era Matías Geritz. Algunos lo pudieron haber estudiado en sus investigaciones, pero para los que no lo investigaron, pues yo quiero ahondar un poquito en él porque es un artista muy destacado, es un intelectual que le dio mucho prestigio a la cultura y al arte en México en el tiempo que él vivió aquí, que casi fue pues la mitad de su vida, porque él nació en la ciudad de Danzig, que pertenecía al Imperio Alemán y después se convertiría, después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en Danzig ya en un lugar de Polonia. Pero él nació en 1915 en la ciudad de Danzig, como les decía, pero él fue a estudiar desde muy joven, se interesó por el arte, pero él se fue a estudiar a la Universidad de Berlín, que era la capital de Alemania también en esa época, y ahí él estudió en la Universidad de Berlín y estudió arquitectura. Él era de formación arquitecto. Entonces, a él se le conoce como el padre de la arquitectura emocional. Este es un término que él trabajó o que los críticos le dieron este nombre por su estilo y por su temperamento a la hora de crear sus obras. Él como artista multidisciplinario, porque no solamente fue arquitecto, él fue arquitecto, pintor, escultor y también fue escritor. Él fue un artista que dotó de muchas cualidades al arte en México. Él llegó a México después de un gran recorrido por Europa, porque él salió huyendo de Alemania en 1936, cuando Adolfo Hitler llega al poder y el movimiento nazi se está ya tomando mucha fuerza en Alemania. Entonces él llega a México gracias a la invitación que le hacen en la Universidad de Guadalajara. Curiosamente llega primero a nuestra ciudad. Él viene por la invitación que le hace el rector, que en esa época se llamaba Jorge Matute Remus, como el puente, lo conocen, el que está en avenida, ¿cómo se llama esta avenida grande? Bueno, no recuerdo ahorita el nombre de la avenida, pero este rector en esa época invitó a Matías Geritz y Matías Geritz viene a Guadalajara para dar clases en nada más y nada menos que la Escuela de Arquitectura. En esa época pues había, todavía los hay, pero en esa época había muchos docentes, maestros que eran de mucho prestigio a nivel internacional y venían a dar clases por temporadas o por cursos aquí a la Universidad de Guadalajara. Y fue el caso de Matías Geritz. Él la clase que dio era la clase de educación visual, que se da en todas las escuelas, tanto de arquitectura como en las escuelas de artes. De hecho, cuando yo cursé la licenciatura de artes visuales, a mí 2 semestres me dieron la materia de educación visual. La educación visual tiene que ver con la forma y con la geometría y con los aspectos visuales en una obra, que es más o menos lo que están trabajando estos 2 artistas, Matías Geritz y Carlos Mérida, en los ejemplos que ustedes están viendo.
Bueno, les platicaba acerca de Matías Geritz, y Matías Geritz llega a Guadalajara y aquí entonces él empieza tanto a dar clases como maestro y también empieza a trabajar como arquitecto, escultor y como pintor. En el caso de la ciudad de Guadalajara, él realiza una obra que está aquí en la ciudad, en Jardines del Bosque, que se llama El pájaro de fuego. Es una escultura monumental que está toda de color amarillo. Esa obra de aquí de la ciudad está en Jardines del Bosque, en una colonia, y es muy emblemática de la ciudad de Guadalajara. Está un poco olvidada porque por ahí también cerca pasan las vías del tren y pues mucha gente tiende a olvidarla, pero está en una zona que esa época de Matías Geritz pues era una zona nueva, una zona de una colonia, un fraccionamiento con casas grandes y entonces él ahí puso esa escultura para embellecer esta zona urbana. Otra de sus monumentales piezas de arquitectura se encuentra en la Ciudad de México, que es coincide con esta obra que les puse aquí. Se llama Las Torres de Satélite. Las Torres de Satélite son una escultura monumental que está en la Ciudad de México y esta imagen que yo les puse aquí simula un poco a esa imagen que él creó para la Ciudad de México. Entonces, Matías Geritz pues es uno de los arquitectos y de los artistas más destacados de la generación de la ruptura. Él tuvo influencia del Bauhaus, que era un movimiento europeo que trataron, que muchos arquitectos y muchos diseñadores crearon allá en Europa a principios del siglo XX y posteriormente pues lo trata y lo trae aquí a la Ciudad de México y pues eso de una manera u otra enriquece mucho la vida cultural de nuestro país. A él se le conoce también como el arquitecto emocional. Su arquitectura así está catalogada como arquitectura emocional y es un pensamiento de lo moderno donde la plástica se une con la arquitectura. Es por eso que le llaman así a este escultor, arquitecto y pintor que fue Matías Geritz. Él estuvo en el movimiento intelectual en México y fue un movimiento muy rico, el de la generación de la ruptura, porque todos se conocían, aunque no se llevaran bien, pues todos estaban creando arte con un nivel muy, muy, muy alto, ¿no? Después del muralismo de Diego Rivera, de Siqueiros y de Orozco, pues esto vino a refrescar y a establecer ya como una corriente fuerte y una aportación fuerte de México al mundo del arte. Pasando al siguiente artista que se llama Carlos Mérida, aquí tenemos la obra del Ojo del Adivino. Si ustedes se fijan, está sobre fondo negro, pero lo que ven ustedes como amarillo, un poco amarillo, en realidad es dorado. Son figuras un poco abstractas, ya no es tan geométrico como Matías Geritz, si se pueden ustedes dar cuenta, ya hay una diferencia entre uno y otro, el color y también la figura o la forma, pero no dejan de ser de la misma generación de la ruptura. Entonces, estos los tomamos como ejemplos. En El Ojo del Adivino de Carlos Mérida era un artista nacido en Guatemala. Él se vino a México y aquí vivió, hizo su obra y también aquí murió. Carlos Mérida estaba muy influenciado por la corriente abstracta, tanto europea como americana. Entonces él trató de plasmarlo, pero curiosamente Carlos Mérida fue parte del muralismo en México. ¿Por qué? Porque cuando él llega a México estaba al final ya de los muralistas mexicanos como Siqueiros, Orozco y Rivera, pero él retoma esta forma de expresión y lo plasma con su propio estilo, que ya es muy diferente a lo que había hecho Diego Rivera y que había hecho Orozco, por ejemplo. Entonces, él utilizó, la perspectiva más abstracta y aparte utilizó la geometría, pero en el campo donde también se desarrolló, pues fue en el muralismo. Pero él, curiosamente, sus murales, algunos de ellos los hizo con mosaico veneciano, que son pequeños cuadritos de colores que los unen en un muro
y forman la figura. O los pegan, digamos así, que los pegan sobre un muro fresco, pegan el mosaico de colores y forman la figura. Eso es a lo que él se destacó más, que fue este artista que se llama Carlos Mérida. Él unió o fusionó, curiosamente, la arquitectura con el arte mesoamericano. Estaba muy interesado en todos los pueblos mesoamericanos. Eso eran las raíces. Ya ven que en Guatemala los pueblos mesoamericanos, por ejemplo, las culturas mayas son muy importantes. Entonces, cuando él viene y estudia a los mayas ya mejor, a los aztecas, a los toltecas, entonces él hace una fusión con los elementos de estos pueblos prehispánicos o mesoamericanos y entonces se le empieza a crear una nueva perspectiva en el arte. Y ya por último, el estilo que también manejó en la pintura fue un estilo surrealista, que también tiene que ver con la vanguardia de los años, principios de los años 20 de Europa, donde él desarrolló también parte de su pintura. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos, quiero que hagan la comparación para que vean la diferencia entre un estilo y otro, aunque los dos pertenecen al mismo movimiento. Entonces, van a trabajar ustedes su dibujo inspirado en alguno de todos los artistas que vieron de la generación de la ruptura. No importa el material, pueden utilizar el que ustedes consideren más factible en este momento. Bueno, eso es todo, chicos. Espero que hayan puesto mucha atención. Después vamos a tener un video donde ya vamos a aterrizar y vamos a cerrar o vamos a hacer el cierre de estas actividades y de este tema. Nos vemos hasta pronto, chicos. Que estén muy bien. Saludos a todos.